Bueno, entonces, después de lo visto, la pregunta que uno se puede hacer es, bueno, ¿qué operaciones sí son paralelizables y qué operaciones no son paralelizables? Entonces, para ilustrar el asunto, vamos a ver un ejemplo que es la operación fault. Eh, pero antes, eso, eso. Supongamos que tenemos un arreglo de enteros y queremos hacer la suma de sus elementos. Entonces, una idea, usar for left, como ya lo hemos visto, ¿cierto? La versión secuencial sería algo como esto. Tengo el arreglo de elementos, lo que hago es for left, el acumulado empieza en cero y le aplico la suma. Y eso al final suma todos los elementos de la regla, ¿de acuerdo? La versión paralela sería muy parecida. La única diferencia es que cojo el arreglo, lo paralelizo y luego si hago for left. Y ya. Eh, está por aquí, suma elementos, arreglo. Aquí. Resulta que, resulta que cuando uno hace estos ejemplos, no voy a demorarme mucho haciendo eso, pero cuando uno hace sus ejemplos, tengo la suma secuencial es con for left y la suma paralela es xs.par for left. O sea, el mismo algoritmo, solo que uno utiliza la colección paralela y otro la colección secuencial, y por tanto la colección paralela utiliza el algoritmo paralelo o lo que pueda paralelizar de eso. Resulta que cuando uno hace pruebas con eso, le resultan cosas como esta. Cuando el tamaño es 100, la versión paralela, la versión secuencial se demora menos que la paralela. Cuando es 1000 también, cuando es 1000 sí dio menos la paralela. Cuando es 10.000, dio parecido o menor, dio menor, dio parecido o menor y dio mucho menor. Entonces, ¿qué es lo que hace que fall left en paralelo no funcione más rápido que la versión secuencial? Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿será que fall left sí es paralelizable? Y entonces uno se pone a analizar fall left y encuentra cómo es cómo está hecho fall left. Fall left recibe un acumulado de tipo B, una función que me dice cómo operar el acumulado de tipo B con un elemento de tipo A y me da otro acumulado de tipo, cómo ir acumulando. Una función y una lista de elementos de tipo A y me devuelve cuánto es el acumulado final. Esa es la estructura de for left, ¿cierto? La semántica, recuerden, es for left, es asociar a izquierda. Entonces, la semántica del for left, ¿qué es lo que hace? Dice, si recibe una lista, recibe un acumulado, ¿ve? Una función f y una lista sobre la cual va a aplicar el for left. Y entonces, ¿qué hace esto? Coge el primero de la lista, que es A1, y lo opera con f. Y lo opera con el acumulado y con A1. Eso me da un elemento, llamémoslo B1. A ese señor lo opera con f, con A2. Y eso me da un señor B2. A ese señor lo opera y me da B3 hasta que al final lo opera con el último y le da Bn. Eso es lo que hace el for left, ¿cierto? Y ese es el resultado final. Entonces, si uno se pone a mirar bien cómo funciona for left, pues a la entrada sabemos B y conocemos los A1 hasta 2 n. ¿Qué podríamos hacer en paralelo? Resulta que primero hay que hacer f de b con A1 para poder hacerlo con A2. O sea, yo no puedo ir adelantando cálculos porque hasta que no tenga B1 no puedo calcular B2. Hasta que no tenga B2 no puedo calcular B3. Hasta que no tenga B3 no puedo calcular B4. Hasta que no tenga BN no puedo calcular el final. O sea, mi secuencialidad es obligada por la forma como se calcula for left. Entonces, realmente hacer for left o for right, esas cosas en paralelo, no va, no va a funcionar. Entonces, ¿qué hace uno para hacer este cálculo y sí poder paralelizar? Entonces,
dicen, oh, hay una función que sí se puede paralizar, que es fold. Fold no es exactamente fold left. Fold, porque es que la diferencia entre fold left y fold es la, ¿cómo funciona? Fold recibe un acumulado de tipo A, opera cosas de tipo A binariamente y devuelve cosas de tipo A para finalmente coger la lista y devolver un acumulado. Mientras que fold left permite que el primer elemento, que el acumulado sea de otro tipo. Y yo opero algo de B con algo de A y me da algo de tipo B para ir acumulando. Mientras que el fold dice, no, yo lo que opero son cosas del mismo tipo. Cuando es así, y uno mira lo que hace el fold, entonces haría parecido. A con A1 y me da B1, luego eso con A2 para hacer B2 o para hacer BN, pero resulta que esos cálculos sí se podrían reorganizar de otra manera. Yo podría decir, porque esto es A con A1, luego con A2, luego con AN, yo podría decir, no, calculo primero la primera parte, luego la segunda parte y luego sí calculo B1 con B2. ¿Cuál es la diferencia entre el fall y el fall left? Que como la operación es sobre los mismos elementos, entonces yo sí puedo como decidir qué hago primero y qué hago después. En la otra no, porque siempre tengo que hacer un elemento de B con un elemento de A y el elemento de B es el que estoy calculando. En cambio aquí todos los elementos A1, A2, AN los conozco desde el principio y yo podría hacer cálculos con los que ya tengo desde el principio sin necesidad de esperar que estos otros cálculos estén. Entonces uno podría hacer un árbol de reducción y paralelizar. Esa es la diferencia del fold con el fold left. Entonces, por ejemplo, si yo quiero sumar todos los elementos de un arreglo con fold, lo único que tengo que hacer es fold, hacer lo mismo que hacía antes, y con par, haría par fold, pero cuando uno hace los, los test de tiempos, la cosa sí funciona porque el fold sí se puede paralizar en arreglos. La primera mitad, la segunda mitad y luego hago, la segunda mitad y luego hago. Lo que no se puede hacer con el fold L o con el fold right por digamos, por las entradas del fold left y el fold right que no son del mismo tipo. Entonces, para que el fold funcione, lo único que necesito yo es que la función fold sea asociativa y que tenga un elemento neutro. La conmutatividad no es necesaria para que el fold funcione, eh, pero el fold tiene limitaciones. Por ejemplo, este es un fold left en el que yo decía, quiero contar cuántas vocales hay en esta lista de letras. Y entonces, para contarlas, yo decía, llevo un contador y recibo una letra. Si, si la letra que recibo es una vocal, entonces devuelvo el contador más uno. Si no, devuelvo el contador. Esta función es una función que recibe números en parejas de enteros y caracteres y devuelve un entero. Resulta que el for no puede funcionar así, porque el for recibe cosas la función son del mismo tipo. Entonces yo con el for no podría hacer esto. Si hiciera esto en lugar de for, le pusiera for, esto no funciona porque va a decir que hay un error de tipos. El tipo de F no es compatible con el tipo que espera for, pero sí con el de for left. Entonces, for left es más expresiva que for, pero for sí lo puedo paralizar y for left no. Sí, pero si lo quiero paralizar, puedo. El problema con el for left es que si yo digo, pongo a la derecha solo hay cosas de A, no hay cosas de B. El bicho, la piecita de B que va pasando de punto en punto a poder hacer es la que me hace demorado eso. En cambio, las cosas de A dicen, no, pues no importa que ya se demore en sumar con el acumulado, lo que voy sumando aquí después lo sumo y la cosa funciona. Entonces, los de Scala se inventaron una operación que se llama aggregate para poder superar ese problema. Y aggregate recibe un acumulado, una función
que coge elementos de B en A y la vuelve en B, y la función agregar, que agrega elementos de B en B, y este agregar, que es la que agrega de B en B, es la que se va a poder paralelizar, este G, y entonces va a poder aprovechar a ese para paralelizar, o sea, aggregate es una combinación paralelizable de for left y for. O sea que si uno eh, eh, implementa la función, la que está ahorita con aggregate, esta sí es paralelizable y ya no tiene problema eh, y se puede resolver este problema. Bueno, simplemente para decirles que con ese cuento de la paralización, ¿no? Entonces hay muchas cosas. Lo importante, en resumen, es que paralización de datos no es más que los datos vengan con las operaciones paralelizadas. Y entonces yo simplemente digo, no, entonces voy a usar mi colección paralela de, y entonces utilizo esas operaciones. Y yo no tengo que paralelizar. Esa es la idea. Pero al final, paralelizar significa paralelizar tareas, en el fondo. Solo que la de datos es, mis datos ya pueden venir con versiones paralelas de mis operaciones. Eso incluso Maryland tiene sentido es cuando uno le pasa el elemento no un acumulador. El neutro, exacto. Exactamente. Exactamente. Cuando uno empieza con el neutro, no con un acumulado. Como los estados de Exacto. Tienes razón. Bien, para terminar.